Bueno, buenas. Bueno, ahora vamos a hacer la crónica de este gran libro que para mí es una obra de arte. Es la crónica del fútbol americano en Saltillo de 1947 a 2017. Y viene en 3 tomos. Es el primer tomo, que es de 1947 a 1980. Y su autor es nada menos que el licenciado Víctor Manuel Pérez Ocampo. Y nomás, aquí vienen unas fotografías de grandes personalidades del fútbol americano. Vamos a ver, aquí está, vamos a ver la contraportada. Aquí está el licenciado Víctor Manuel Pérez Ocampo. Dice, es el autor de esta obra literaria, periodística, que nos detalla lo que ha sido el acontecer del fútbol americano en Saltillo, principalmente, pero que además involucra a la región noreste del país, sin dejar de informarnos el contexto nacional. Nos acerca a este mundo especial en el que las hombreras, los cascos, la sangre, el sudor, las promesas en los vestidores vuelven a cobrar vida para quienes hicieron el fútbol americano desde el lejano 1947 hasta el 2017. Es sin duda un viaje al pasado, es la oportunidad de mantener viva la memoria de las universidades, de la sociedad y de aquellos que se han adelantado en el camino de la vida, pero que al ser recuperados por la pluma de Pérez Ocampo vuelven a vivir alcanzando la categoría de inmortales. Ser testigo participativo hace que el testimonio cobre mayor fuerza, siendo esto el bagaje fundamental que sustenta al describir las grandes hazañas de los jóvenes de todas las épocas y todos los equipos. En esta obra de segunda edición corregida y aumentada al primer libro que se publicó en el año de 1992, y como bien apunta el licenciado Pérez Ocampo, su construcción fue la analogía con un largo partido que el que se sumergió para llegar al final del mismo y entregarles un documento que se convertirá no en el legado personal, sino como en el fútbol americano, el legado de todos y cada uno de los que aparecen en el libro como un gran equipo, al que le preguntará Dios cuántos juegos ganaron o cuántos perdieron, sino cómo jugaron. Bueno, pues aquí está esta gran recopilación, Crónicas del Fútbol Americano, tomo 1, del 47 al 80. Vamos a ver cómo viene aquí. La primera página, blanco. Esto es Fútbol Americano. Víctor Manuel Pérez Ocampo e hijos. Muy bien. Dice que esta obra consta de 3 tomos, primera edición, septiembre del 2018. Impreso en México. Muy bien. Vamos a ver. En páginas en blanco. Aquí está. Crónica del fútbol americano en Saltillo, 1947-2017, tomo 1, de 1947 al 80. Licenciado Víctor Manuel Pérez Ocampo. Con todo cariño para mi familia cercana y la extensa. Todos son parte importante en la realización de este trabajo. Que el tiempo y el espacio no logren borrar la historia que se escribió a lo largo de un campo de 100 yardas. A mi coach, Jorge Alonso Castro Medina,
y todos los compañeros que se adelantaron en el camino de la vida, un día volveremos a formar ese equipo sin igual. Aquí viene el índice. Viene primeramente una introducción y luego aclaraciones bibliográficas, semblanza 4760, crónica por año del 47 a 1960, fotografías de la época de la semblanza del 61 al 70, crónica por año del 61 al 70, fotografías de la época, semblanza 71 del 80, crónicas por año del 71 a 1980, fotografías de la época y personajes de la época. Bien, aquí están los coach: Bob Esquerra, coach Juan Lobato Sánchez, coach Carlos Roldán Sanders, coach Antonio Heredia Blanco, ingeniero José Cárdenas Valdés, ingeniero Rubén Castro Estrada, ingeniero Emilio Oyarzábal Tamargo, coach Miguel Ferriño González y doctor Rodolfo González Carielo. Y aquí tenemos los entrenadores. Bob, pues son muchos. Antonio Heredia, Agustín García, Armando Lozano, etcétera. ¿Verdad? Aquí están todos los entrenadores. Entonces viene el anecdotario, el bautizo de fuego, los seleccionados nacionales y más allá de las 100 yardas. Está muy interesante. Vamos a dice Carlos Zambrano, dice: es un legado a la historia del fútbol americano de México. No he visto en el país un libro que contenga tanta información y sobre todo con un nombre de una pluma como el de Víctor Manuel. Esto dijo Carlos Zambrano. Contador público Manuel Vázquez Córdoba dice: es la difusión de una parte de la patria chica donde se ha hecho un gran esfuerzo desde 1947 a la fecha. Aquí está el testimonio de la existencia de un deseo de triunfo, de orgullo tanto nacional como regional. El doctor Juan Salas González, fundador de los Daneses del Ateneo Fuente, primer capitán y autor de la porra ateneísta de 1950, dice: en esta obra es una obra, un documento invaluable. Es esta obra un documento invaluable. Sé que me deleitaré con cada página de este libro. Es algo singular. Me rejuvenece el pensar que hace algunas décadas formé parte de los hechos que aquí se transcriben. Aquí tenemos a licenciado Sergio Vaz, presidente del recinto del Salón de la Fama de México de Toluca. Dice: es una investigación que nos motiva a seguir adelante. Es un ejemplo que debemos de seguir quienes estamos inmersos en la promoción y difusión del fútbol americano. Considero que esta obra será muy apreciada en nuestro país. Pues claro que sí. Luego aquí tenemos a ingeniero Raúl Valverde Cruz, jugador fundador del equipo Buitres, de la Escuela Superior del Dr. Antonio Narro. Dice: quizá el tiempo nos vaya borrando la memoria, pero aún recuerdo las amistades que hice en el fútbol americano, las gentes que le echamos, las ganas que le echamos y el orgullo que sentía por ser parte del equipo fútbol americano de la Narro, ese que formó Bob Esquerra. Hoy todos estos principios aquí los tendremos reflejados. Hoy siguen todo. Aquí tenemos también las palabras de el profesor Alejandro Morales. Vamos a ver aquí el profesor Alejandro Morales Troncoso, historiador del fútbol americano en México. Tenemos al licenciado José Guzmán Vera, vicepresidente del Salón de la Fama del Fútbol Americano en México.
tenemos al ingeniero Javier Acevedo Zamudio, licenciado Antonio Moreno Flores, Oscar del Toro, Horacio García, coach, licenciado Oscar Pérez, mira aquí está Oscar Pérez. Aquí tenemos a Carlos Bustillos, Antonio Zamora, y tenemos a Francisco David Flores Siret, Franks González, arquitecto Joaquín Castilla, Alejandro Dávila Flores, Arturo Mata y Arturo Alonso Escobar. Aquí tenemos en portada, este es el kit para los cursores, 1947-1960. Una fotografía de no sé quién. Universidad Autónoma Antonio Narro. Nadie que haya dado su máximo esfuerzo se ha arrepentido de ello. Por doctor Rodolfo Valenzuela García, rector. Introducción. Vamos a ver aquí cómo fue la introducción. Dice: la historia del fútbol americano en Saltillo es una epopeya protagonizada por jóvenes estudiantes locales y de diversas partes de la República Mexicana que se avecindaron en esta ciudad, ya sea para continuar estudios o por cambio de residencia, incluso propiciado por una beca deportiva, todos ellos con una característica común: la apasionada entrega a los colores de su institución académica. Estos podrían ser el oro y negro, el rojo y blanco, el guinda y blanco o el azul y blanco. Invariablemente, al ser convocados por sus entrenadores o bajo el influjo del grito de guerra para salir al terreno de juego a dar lo mejor de sí. Estos modernos gladiadores se transformaban en auténticos guerreros, listos para el bizarro combate de las 100 yardas. La crónica del fútbol en Saltillo vive una segunda edición después de que en 1992 viera por vez primera la luz un documento que un servidor, como Nobel, periodista, novato en las lides de una profesión que se caracteriza por la dinámica y constante transformación tecnológica, realizó. La nueva edición ha sido corregida y aumentada. Valga decir que haber publicado al inicio de los años 90 la crónica del fútbol americano en Saltillo, 4 décadas, nos permitió conocer más gente relacionada con este deporte, a la cual nos habíamos contactado durante el trabajo previo de recopilación de datos, y ello nos ofreció una retroalimentación que hoy estamos tratando de poner a su alcance en un esfuerzo de mayor profundidad. Una larga y estupenda charla con el ingeniero Adán Rivera Leal, jugador en los primeros años de la Narro y posteriormente director del plantel, nos otorgó una visión ideal de lo que podríamos recoger sobre la trascendencia de este equipo,
su generis en la historia del fútbol americano local, o bien la entrevista en casa del fundador de los daneses, el doctor Juan Salas González. Interesante. La investigación y publicación de un primer tomo del libro del coach Cayetano Garza, llamado Medio Siglo, y al cual tuvimos oportunidad de asistir a la presentación de la limitación expresa del hombre, que sin duda es un ícono del fútbol americano en el país. De esa obra literaria que registra minuciosamente el desarrollo de nuestro deporte, tanto en Saltillo como en Monterrey, sobre todo en las etapas que compartieron ambas ciudades e instituciones como la UANL, Universidad Autónoma Nacional de Nuevo León, el Ateneo Fuente y la Escuela Superior de Agricultura Antonio Narro, en primera instancia, y posteriormente el TEC Coahuila y la Universidad de Coahuila. Hemos abreviado en conocimiento y datos que complementan muy bien la historia local. La tecnología ha permitido el acceso a nuevas plataformas, archivos y su difusión en base a la exposición de páginas electrónicas o envíos por el llamado correo electrónico, email. La cantidad de material fotográfico, de información y de secciones que forman este universo del que se rodea la fiesta del deporte en las tacleadas dio como resultado la elaboración de 3 tomos. El tomo que en estos momentos ponemos entre sus manos corresponde al número 1. Se describe en sus páginas la historia del fútbol de Saltillo, que va de 1947 a 1980. En él, además de incluirse la crónica, el relato, los datos y las entrevistas de jugadores de la época, hemos elegido algunas secciones en especial que acompañarán a este documento, como la que se refiere a personajes, hombres cuya dedicación para educar y formar jóvenes quedó plasmada en varias generaciones de estudiantes, deportistas, que hoy son ciudadanos comprometidos con su ciudad, estatal y nación. Bien. Asimismo, forman parte especial de la crónica de este primer tomo los nombres y características que distinguieron y honran a la gran mayoría de quienes han sido entrenadores en los diversos equipos de fútbol que han existido en nuestra ciudad, y algunos que han dejado una profunda huella en otras ciudades del estado, como ha sido el caso del coach Héctor Gaitán McGregor en la región lagunera, del arquitecto Leal en Monclova, y no pocos agrónomos como Miguel Ferriño, Guadalupe Reséndiz y Carlos Salazar en Piedras Negras, así como Juan Ignacio Larry Ruiz Siller en Ciudad Acuña. No conozco equipo deportivo que no tenga en su historia el lado chusco, el lado anecdótico, el relato que al paso de los años encuentran en las reuniones de los exjugadores, la flama chispeante que aviva el recuerdo de la etapa estudiantil y deportiva, que pierde la seriedad de la crónica para convertirse en el lado gracioso del comentario oportuno. Que se quedó para contarse toda la vida. Como toda la vida se quedará en la mente de la generación el apodo, sobrenombre o mote, cual segundo bautismo reciben quienes por diversas causas les asignan un nuevo nombre,
que va desde el diminutivo hasta el que refiere al gentilicio de la persona para llegar a los que hacen mención nuestros rasgos más evidentes de la personalidad. Completan la obra secciones dedicadas a los seleccionados nacionales, a todos los campeones que ha habido en Saltillo, a aquellos muchachos que iniciándose en nuestra ciudad han emigrado y llevado su clase deportiva a otras entidades y equipos de gran renombre, incluidas ligas como la NCAA o la NFL, Europa, secciones en las que nos recuerdan los estadios, escenarios donde se realizaron las grandes hazañas deportivas, o bien aquellos jugadores que hicieron de la ciencia su camino, llegando a dirigir los destinos de prestigiadas universidades. En fin, el compendio hoy es ya la historia de miles de coahuilenses que con su esfuerzo otorgan un legado de grandeza a las nuevas generaciones. Enhorabuena a todos los que forman parte de estos documentos. Bueno, pues aquí hay unas aclaraciones bibliográficas. Esa es la introducción de Víctor Manuel Pérez Ocampo. Muy bien. Aquí sí fueron los primeros años del 47 al 60. Tienen todo como fueron los primeros años, la narración, la primera experiencia, unos 47. Aquí está el primer grupo de jugadores que se unieron al Coach Bo Esquerra para formar el equipo fundador. Aquí están los nombres. El primer torneo oficial fueron primera temporada en Liga Mayor para la Escuela Superior de Cultura Antonio Narro. Bien. 1949, torneo de primera fuerza en Monterrey, Nuevo León. En el 50, torneo de segunda fuerza. Aquí viene toda la crónica, digamos. En el 51, la segunda fuerza es ahora categoría intermedia, la Liga Mayor. 52, categoría intermedia. Buitres, el mejor equipo de la Liga Mayor. Los Buitres tricampeones. 4 equipos saltillenses en la Liga Internacional del Noreste en el 53. Liga Mayor, marcador, récord de los Buitres. Ateneo, subcampeón de la Liga Juvenil del Noreste. Empezó el Ateneo, aquí está Ateneo, subcampeón de la Intermedia del Noreste. Buitres. Aquí sí, no, pues estas son muchas páginas de crónica, de historia. Viene por años en el 55. Buitres en el 55, en el 56 los daneses subcampeones de Intermedia del Noreste. Los daneses los Yamerito, Buitres de la Escuela Superior de Cultura. Seguimos con esta. El 57, Ateneo Blanco, primer campeón juvenil de Saltillo. 57. Ateneo también es campeón de intermedia. 58, la normal, campeón en el Saltillo. El Ateneo en Monterrey. 59, Ateneo subcampeón de la Liga Intermedia del Noreste. Irregular, torneo de Liga Mayor. 60, Ateneo Rojo, campeón de intermedia. Ateneo Blanco, campeón juvenil. Nacen los Lobos de la UAC. Aquí está nuestro. Sí.
Víctor Noel Pérez Ocampo. Bueno, aquí está nuestro Frausto Siller, el rector de la UAC, José María Frausto Siller. Dice, es una que le dedica a él, dice. Muy bien. Aquí está ahora sí, fotografías, así fueron los primeros años. 48. Padre Lambert, equipo fundador de los Buitres, aquí están los nombres. La Ateneo Fuente 1950. Aquí estamos. Sí, las fotografías, jugadores. Agricultura, la Normal de Coahuila en el 55, los daneses del 58, daneses, dice, la joven Diana Cárdenas fue la reina del fútbol americano en la temporada del 61. Ella era estudiante de la Ateneo Fuente. Aquí estamos viendo el equipo Burros Pardos del TEC del 56. Aquí está el coach Alonso Cunano Valdés. Vamos al 61 al 70. Ateneo Blanco Juvenil. La década de los años 60, 61 al 70. Empieza 61. Liga Intermedia de Saltillo, Buitres campeón. 62. Daneses, temporada de exhibición, categoría intermedia. 63. Los Buitres. 64. Buitres. 65. Los Buitres y Daneses. 66. Regresan los Burros Pardos. 67. Centenario Ateneísta. Siguen las crónicas. 68, inicia el reinado de los Buitres de la Narro. 69, Buitres, campeón de la Liga Intermedia. 70, tricampeón de Buitres, adiós a Juan Lobato. Daneses, el 60, las fotos. Ateneo Blanco, la Normal. Buitres, Normal de Coahuila. Vamos a ver aquí. Daneses, campeón el 67. La dinastía de los leñadores. En Saltillo los daneses quedaron invictos, ganaron 16-14 a Mecánica. Aquí están las fotografías históricas. Evelio González. Ateneo Fuente. 71-80. Década de los años 70, 71 al 80. 71, campeón de categoría intermedia especial. Vamos a ver aquí. 72, Burros Pardos, bicampeón. Daneses, campeón juvenil, primera carrera en Tennessee. 73, Daneses, campeón de la Liga Día del Centro.
campeón de Químicas, gana su primer campeonato en la Liga Intermedia Regular. Tecos, Burros Pardos, recupera el campeonato. Aniversario de la fundación de los daneses. 75 Buitres y Burros Pardos, co-campeones del Internet Especial. Daneses, campeón de la liga. 76 nace el equipo de los Vaqueros de la UAC. Los daneses, Juegos Intertecnológicos empezaron. Químicas es campeón del Internet Especial de Saltillo. Vaqueros subcampeón. Burros Pardos. Torneos. Novatos 78. Nace la ONEFA. Sergio Ordaz, su primer presidente. Sergio Ordaz era maestro del Teológico de Saltillo. Arquitectura, campeón de la Liga Intermedia. Daneses, campeón de la Juvenil. La Narro, campeón. Último torneo de los Intertecnológicos. Vamos aquí a las fotos. Los primeros egresados. Los Pegasos de Arquitectura del 80. Burros y daneses nuevamente. Retornan los Buitres a la Liga Mayor. Si no piensas que eres un ganador, no eres de aquí. Vince Lombardi. Bien, aquí están las fotografías. Ateneo, campeón intermedia regular. 71. Gustavo Berlanga. Primer equipo que el COS Jorge Castro hace campeón al hacerse cargo de los daneses. Bien. Tecnológico Blanco, campeón intermedio especial 71. Los Burros Pardos del Tecnológico de Coahuila. Potros, que los jugadores Javier Fuentes, Henry Uchío Zulaika, fue un buen jugador. Roberto Ramos, Francisco Valeso Yervides, otro jugadorazo que estuvo con el Ateneo. Químicas contra Ateneo, muy bien. Alfio Vega, aquí están. Tigres, Ciencias Químicas. Tecnológico Blanco campeón. Danés campeón el 72. Teneístas daneses del 72. Jugador tecnológico de Coahuila, Burros Pardos. Carlos Ayala. Aquí tenemos a Oscar Pirtz. Oscar Pirtz. Compañero de generación. Aquí están todos los. Aquí está José Rafael Pérez, otro jugador compañero de generación americano. Está Esteban Tobar, compañero que ya falleció. ¿Quién más? Daniel Calvillo. ¿Quién más aquí? Javier Fuentes. Bueno, pues aquí están los jugadores. Ya por el 72, 73. Aquí vienen los zorrillos. Vamos a ver quién más viene por aquí.
Roster de los daneses del Ateneo Fuente. Daneses, buitres, burros pardos. Aquí están todos los burros pardos. Aquí burros pardos. Lovatius Rondán. Buitres 74. Burros pardos. Los daneses en el 75, interteológicos. Aquí tenemos a los burros pardos. Pegasos de arquitectura. Ciencias químicas. Ateneo Fuente, buitres. Saltillo Intermedio 76. Jugadores. Aquí tenemos a los jugadores en el 76, José Fuentes Flores, Juan Cifuentes, Francisco García, Raúl Maltos, Humberto Cepeda, Juan Carlos García, Reinaldo Sánchez, Salvador Antuna, José F. Pérez, Roberto García Vela, Roberto Espinosa, Víctor Ramón Escobedo, Juan Durán, Víctor Hugo Rosales, Jorge Torres, Gerardo González, José Galván Lucio, David Rodríguez, Mario Martínez, Carlos López Durón, Roberto Ramírez Ortiz, José Guadalupe Zamora, Jesús Manuel Robledo, José Arévalo, Francisco Javier Recendis, Margarito Martínez, Juan Estrada, Francisco Javier García, Gustavo Carranza, Jesús Soria y Jesús González. El coach Carlos Roldán. Del 70, Tec Saltillo Intermedio 76. Muy bien, burros pardos siguen. Los buitres. Leyes 76, daneses 77, Pegasus 77. Pues aquí está toda la historia, jugadores. Toda la mayoría de estos hoy son profesionistas. Algunos ya se nos adelantaron el camino. ONEFA, campeones buitres. Los Class Vaqueros 78. Pegasus, buitres. Buitres de la Liga Mayor. Vaqueros de la UAC. Mario Martínez Ortega, Pegasus de Campeones, Enrique, personajes. Vamos a ver, aquí están nuestros personajes, dice. Los personajes que registra la crónica de fútbol americano en Saltillo son sin duda hombres que trascendieron en el tiempo y el espacio. Aquí las fotografías. Y aquí vienen personajes. Vamos nomás a verlos así, rápidamente. Roberto Bo Esquerra Montague, Carlos Rondán Sanders, Juan Lobato Sánchez. Aquí viene su Antonio Herida Blanco, originario de la ciudad de Veracruz. Ingeniero José Cárdenas Valdés, ingeniero Rubén Castro Estrada, Rubén Castro. Ingeniero Emilio Oyarzábal Tamargo, ingeniero Miguel Ferriño González, doctor Rodolfo González Carrielo. Entrenadores:
Dice, el entrenador es un sabio maestro que se traslada del salón de clase, de la casa y de otros lugares a un campo de práctica para convertirse en padre, amigo, maestro y hasta confidente, pero sobre todo en coach. Los entrenadores: Roberto Esquerra Montague, coach de los Buitres. Profesor Manuel Águila, coach de los Buitres. Alfonso Cunano, Carlos Rondal Sanders, del Tecnológico. Manuel Sánchez de la Cruz, de los Buitres. Saúl Meneses, el ingeniero Meneses, del Tecnológico. Juan Lobato Sánchez, de los Daneses. Antonio Heredia, de los Buitres. Pedro Pipo Cedillo, de la Normal. Ricardo Pir Pérez, coach del Tecnológico. Coach Agustín García Ramos, del Tecnológico. Ingeniero Rafael García Besné, del coach de los Bultos de la Normal. Profesor Ramiro Narro. Armando Lozano, Daneses. Jorge Alonso Castro, Daneses. José Luis Perales, Tigres, Tirillos. Francisco Tobías, Malabún, coach. Fue mi coach cuando estaba en químicas, cuando jugamos en químicas. Hace poco acaba de fallecer. Humberto García, Rafael Santana, Alberto Leal, Jesús Rodríguez, Antonio Morales, Guillermo Matus, Reinaldo de León, Miguel Ferriz, Roberto Ramos, Francisco Valdés Ovirvides, Jesús Martín Díaz, Enrique Chío Zulaika, miren, Chío Zulaika, Alfio Vega de la Peña, Juan Manuel Valdés, ingeniero, Óscar Pir, Cuás de la UAC, Manuel Vázquez Córdoba, Pic Miganjos, Javier Santiago Silveira Medina, mira, compañero del Ateneo, Juan Manuel Arenas Rodríguez, Raúl Rodríguez Corpus, José Carlos García Villegas, Arnulfo Leonel Charbel, Nicolás Valdés, José Inés Hernández González, Jaime Contreras Valdés, Alejandro Solís Arriola, Esteban Tobar Bernal, Esteban, compañero de generación, La Burundanga, el sobrenombre con el que se conocía como jugador al coach Esteban Tobar Bernal, uno de los mejores corredores de bola que ha pisado los emparrillados saltillenses. De extraordinaria cualidad, Esteban fue un jugador disciplinado que brilló con luz propia en los años 70. Al término de su carrera deportiva con los Pollinos, se integró a los diversos staff de entrenadores que ayudaron durante los años 70 y a la primera parte de años 80 al coach García. Formó la Asociación de Exjugadores de Fútbol del Tec Saltillo, ayudó a formar el Club de Fútbol Americano Infantil Burritos Pardo y, desgraciadamente, tuvo una muerte prematura al bordear el siglo XXI. Ingeniero Juan Javier González, Israel Gutiérrez Olacín, Juan Enrique Rocamontes de la Peña, arquitecto Francisco Martín Díaz, Guillermo Bagalmán, Alfredo García Lanz, Miguel Martínez Díaz, Gilberto Espino Guerrero, Jorge Subieta de Valle, Clemente Bárcenas, Adolfo Campos, Jesús Recio Flores, Salvador Antuna, Mario David Mancillas Trujillos, Óscar Dávila Olivares, Luis Humberto Cortés, Andrés Mario Perales, Alfonso Flores Uribe, Luis Manuel Flores Uribe, Carlos Daniel Cabello Flores, Héctor Manuel Cabello Flores, Juan Manuel Espino Guerrero, Roberto Cepeda Hernández, siguen
Juan Uresti Maldonado, Francisco Cárdenas Mejía, Mario Luna, Gerardo Aguilar, sigue. Rigoberto Arenas, José Homero Montaluna y los entrenadores: Manuel Café Sánchez de la Cruz, Roberto Esquerra Montaje, Carlos Rondal Sanders, Jorge Castro Medina. Muy bien. Manuel Espino Guerrero, Roberto Cepeda Hernández, Juan Javier González, Salvador Antuna, Jaime Contreras Valdés, Raimundo Labra, José Hugo Valdés. Pues los Castores, Esteban, aquí está el ingeniero Esteban Tobar Bernal, una gran persona y un gran coach del equipo tecnológico de Saltillo. Aquí está la fotografía de Tobar Bernal. Aquí está Oscar Pir Migangus, fue coach en Ingeniería Civil, Arquitectura y Vaqueros de la UAC. Mira nomás, el Oscar Pir. Enrique Chío Zulaika, ¿no? Pues toda una historia de profesionistas, y aquí viene algo de anécdotas. Dice: ay de aquel que haya ganado todo, porque en toda su vida no habrá gozado de la anécdota, esa pequeña historia que puede pasar por el asombro, el ridículo o el chispeante comentario exacto y oportuno, como el jersey que mejoró, pues de usarlo un burro ahora lo usaba un caballo. Aquí están las anécdotas. Quedó ciego. El abuelo. Un ritual no se podía pasar por alto. Acerca de Juan Lobato, los catetos y la hipotenusa, de sacerdotes y deportistas, la anécdota de Mingo, Dame una B, Trompo, Valero y Canica, la anécdota de Mingo, Dame una B, Trompo, Valero y Canicas, quiere llorar, un becerro karateca, arriba Juárez, la Nadia, el vaquero con más huevos del equipo, José el caballo Oscar, la Múcura, esta línea, la verdad de la pelona, y aquí viene el burro a caballo, el bautizo de fuego. El bautizo de fuego y los seleccionados nacionales. Aquí está la lista. Y fotografías de los seleccionados nacionales. Y más allá de las 100 yardas. Más allá de las 100 yardas. Personajes: Reginaldo de Luna Villarreal, este te la narro todos ellos. Más allá de las 100 yardas. Alejandro Dávila Flores, rector de la UAC, el rector. Bien. Manuel Flores Revueltas, director del Tecnológico de Saltillo. Exdirectores. Bueno, pues aquí concluimos el repaso de nuestro primer tomo de la crónica del fútbol americano de Saltillo del 47 al 80. Nos vemos el siguiente. Hasta luego.